que no está mal. Ok. Ya. Bueno, tú me estabas, hola José Antonio, saludos para ti, para tus oyentes. Tú me estabas preguntando qué ánimo había aquí. Creo que es prematuro, pero lo que uno ha visto en la prensa es que, creo que es prematuro afirmar nada, pero lo que uno está viendo en la prensa es que el triunfo de Lula, Te cayó tu que el micrófono. triunfo de Lula, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí. Sí, que el triunfo de Lula, por supuesto, trae expectativas muy importantes. Este, Pero fue cerrado, siento, el resultado fue cerrado, ¿no? Y ahora bueno, menos de 2 puntos. hay dos polos determinantes allí. Ah, bueno, claro, una situación enormemente polarizada y los partidarios de Bolsonaro ganaron en estados muy importantes. Lo que le da a Lula una situación muy delicada, pues, para poder gobernar de manera completamente autónoma, va a tener que negociar. Y esa negociación, en el caso de un enfrentamiento tan grande como el que hubo, va a ser muy compleja. Bueno, pero el hecho cierto es que Lula, a pesar de los pronósticos de mucha gente, terminó por imponerse. Nuevamente lo que hemos dicho, Bolsonaro al comienzo abrió un espacio de oportunidades, pero luego fue el extremismo del otro lado, ¿ves? Y en particular le están cobrando carísimo la conducta del gobierno brasileño por el manejo de la pandemia, que, que, bueno, ha sido criticada enormemente Sí, por la OMS y por otros organismos internacionales. ¿Cómo respondió Brasil? Aparentemente no se va a saber nunca claro. Ahora Argentina, cuántas víctimas, Argentina, cuántas ¿cómo lo víctimas hubo asume? en ¿Cómo Brasil. lo asume Argentina ya? Tú que pasaste por allí ahora. Mira, yo no tengo, creo que es muy prematuro, pero la impresión que a mí me da es que tanto Argentina como, por supuesto, Venezuela, Colombia, Chile y México asumen con beneplácito, vamos a ponerlo así, el triunfo de Lula. No me cabe la menor duda, porque Bolsonaro había movido una parte importante de la política brasilera hacia, hacia los Estados Unidos y a la relación con Europa. Y entonces, bueno, estos otros países orientados hacia el polo de izquierda, vamos a ponerlo, ven con mucha más simpatía que Lula esté. Y por allí vi también el saludo que le envió el gobierno español de Pedro Sánchez, muy elogioso y muy entusiasta. Bueno, en el mundo polarizado tal como están las cosas, quien gane de cada polo atrae gran satisfacción. Ahora veremos en qué se traduce esto, porque, como te digo, Lula entra en una condición compleja a gobernar, pero el hecho es que ganó y hasta donde yo sé, Bolsonaro no ha reconocido el triunfo de Lula, hasta donde leí esta mañana. Pero Sí, bueno, al comienzo hubo algunos pronunciamientos por allí que le señalaban haber mostrado escepticismo frente al resultado, pero de todos modos, o sea, en todas partes se recoge que él ganó, bueno, un porcentaje mínimo. El punto está en que lo que yo veo en este momento, no solamente de Brasil, sino de todos estos países, y nos está pasando con Colombia, un triunfo avasallante de Petro, pero ya empieza a tener la calle en contra, ya varios sectores pues están incómodos. La reanudación con Venezuela igualito pues está en suspenso, no se concreta. Hay gente que dice que es contraproducente en estos momentos con Venezuela porque Venezuela no tiene solidez económica ni estabilidad de ningún tipo. Entonces, o sea, estos triunfos que polarizan a los países están muy de moda, pero entonces eso no garantiza la posibilidad de ejecución concreta de programas de bienestar general, porque esas no, veces de polarizaciones se va el año y un año y otro año y otro año intentando derrumbar el mito y resulta que el mito se afianza allí y la oposición entonces se dispersa igual. Fíjate lo que nos está pasando en Venezuela. sí, esa es una manera de verlo, pero por otro lado está el hecho de que, como hemos discutido en otras oportunidades, esos triunfos de polarización en buena parte están determinados porque se fue
se fue sembrando descontento y exclusión y separación social. Entonces eso, cuando adquiere fuerza electoral, pasa lo que pasa. Entonces, lo que está ocurriendo, si uno lo quiere ver en términos muy generales, es que la democracia ha sido incapaz de transmitir el mensaje de que le importa resolver los problemas de la gente o tener la misma preocupación por los problemas de la gente. Entonces el resultado es que hay un descontento muy sembrado, y ese descontento se traduce en apoyar a quien aparece como interpretando el lenguaje de la gente, es decir, es la sustitución de otro tipo de argumentaciones por una muy elemental, que es quien se preocupe por mí o diga preocuparse por mí, por eso yo voto. Y eso entonces es precisamente lo que está ocurriendo, ¿ves? Y eso fue lo que pasó en Colombia también, de manera muy dramática, porque el caso de Lula es una situación aún más polarizada desde el punto de vista político. Pero en el caso de Colombia, si el centro se hubiese articulado adecuadamente, Uribe y sus aliados, si hubiese crecido el centro, se hubiese podido transmitir un lenguaje distinto, una narrativa distinta, pero eso no se lo hizo, porque aparentemente los sectores que tienen el deber de defender la democracia no terminan por entender que si no crece el centro, no hay cómo salir de estas situaciones de polarización, porque en nuestros países van dando tumbos a derecha e izquierda y siguen haciendo las cosas mal, no importa en qué dirección dieron tumbos. Y tú puedes tomar la preferencia que quieras, porque por supuesto no es solamente la situación socioeconómica, sino las alianzas, con el caso de Venezuela, con factores de desestabilización internacionales y factores antioxidantes. Entonces es una problemática muy compleja, pero que tiene su origen, en mi opinión, precisamente en esa incapacidad para conectarse con los problemas de la gente y no hablar un lenguaje que permita apuntar a usar la democracia para construir más equilibrio, más balance, sin llegar a esquemas populistas. Eso es el gran drama que tenemos en este momento, y lo de Brasil también va en esa dirección, y Colombia y Chile, y bueno, Venezuela por supuesto se despeñó por ese abismo de la polarización hace tiempo. Ahora, Y México, dónde crees tú que pueda emerger ese centro del que tú hablas y que habría que buscarlo para que las cosas se puedan equilibrar? ¿De la izquierda, de la derecha o de ambos? Porque el problema está en que, mira, es que yo creo que ya la política trascendió eso de derecha a izquierda. El centro debería emerger de quienes ven la democracia y que tienen que defender la democracia y las libertades. Porque del extremismo de derecha ya sabemos lo que hay que esperar, y del extremismo de izquierda sabemos todavía más lo que hay que esperar. Es decir, aquí es entre Guatemala y Guatepeor. Y entre Guatemala y Guatepeor debiera surgir una fuerza que hable en las dos direcciones con mucha fuerza, pero sobre todo que diga una ruta distinta para seguir en nuestros países y en otras partes, porque es lo mismo que estamos viendo en los Estados Unidos, lamentablemente. En los Estados Unidos, la gran democracia norteamericana también está en grave riesgo de perecer, o de al menos sufrir una grave embestida a manos de la polarización política extrema. Y cuando tú empiezas a ver qué determina el que un votante promedio se incline a un lado o al otro, entonces te encuentras con que esa inclinación depende fundamentalmente de qué prejuicio y qué necesidad insatisfecha tengan. Entonces es una combinación de prejuicio y resentimiento que es brutal. Y en nuestros países es mucho más el resentimiento que otra cosa. ahora, pero ¿qué se Así que, requeriría para que esos centristas se aglutinen? ¿Bajo qué concepto? mira, José Antonio, yo no tengo de verdad una respuesta definitiva respecto a eso. Yo lo que veo es que tenemos esa necesidad, y que en la medida en que más gente como nosotros estemos planteando esto por la calle del medio, decir, mira, es necesario trascender la separación tradicional entre izquierdas y derechas, porque esa separación no lleva a ninguna parte. ¿Y tú no crees que Y eso se trascienda presentándole a los electores un programa creíble y un equipo en el cual confíen? Porque es claro, que por supuesto, ninguno lo hace, es ¿no? Ni el que, de derecha ni el de mira, izquierda. nosotros, mira, en estos días se está celebrando los 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez.
El segundo gobierno de Pérez. Pérez le presentó un programa creíble a Venezuela, pero creíble por quiénes. Creíble en parte por la gente que lo apoyó, creíble por un sector bueno, de la élite intelectual venezolana, pero que fue saboteado por los propios partidos políticos venezolanos. Sí, yo creo que cada vez está más claro que en el segundo gobierno de Pérez se saboteó un intento muy importante por construir un centro creíble. Pero fíjate que O sea que no, los sabotearon partidos inscritos en el lineamiento democrático. sí, porque es que lo que te estoy diciendo, lo sabotearon por un lado las izquierdas y lo sabotearon por otro lado bueno, centro derechas en Venezuela. Ambos lo sabotearon. ¿Ves? Los unos lo sabotearon al ver que había una oportunidad para tomar el poder y los otros lo sabotearon porque esas orientaciones de Pérez les quitaban espacio de negociación y espacio de control de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Entonces, en el segundo gobierno de Pérez, la oferta que Pérez le hizo al país de modernización del país, donde estaba Miguel Rodríguez, Rosen, etcétera, todo ese gabinete de estrellas que Pérez tenía, todo eso fue saboteado por estas dos conductas absolutamente irresponsables que dieron al traste no solamente con la presidencia de Pérez, sino que abrieron la puerta para todo el desastre de Chávez a posteriori. Esa es la triste verdad. O sea que esto lo tenemos repitiendo. Sí. Esto lo tenemos repitiendo un buen rato. En los actuales momentos tú sientes que haya un líder, un dirigente que pudiera reunir los requisitos para que en derredor suyo se arme una estructura de gobierno, una propuesta creíble. ¿Tú dices dónde? ¿En Venezuela? ¿Sí? ¿Ves alguno? Bueno, es que en Venezuela Me tenemos des una nombre, tarea ¿ves todavía. alguno? En Venezuela tenemos una tarea todavía peor que esa. Nosotros no estamos en ese punto. En Venezuela tú tienes que buscar una manera de que se restablezca el equilibrio político entre los defensores de la democracia, no importa si polarizados o no polarizados, y un esquema de régimen que ha coartado, colapsado todo el espacio democrático del país. O sea, en Venezuela, esa pregunta que tú estás haciendo es como, tú te estás muriendo de hambre y dirías, mañana estaré gordo. Dice, bueno, yo no sé si mañana vas a estar gordo, por lo pronto voy a ver qué vas a comer hoy. ¿Entiendes? En Venezuela la pregunta es qué comemos hoy. Claro, en la medida en que se dé esa visión de reencuentro del país, sería mejor, pero el reencuentro del país está en este momento abiertamente torpedeado por un sector, el que está en el gobierno de facto, a quien no le interesa para nada el reencuentro del país. ¿Y quién Entonces, bueno, quién pudiera poner el eje de la balanza en Venezuela en no, este momento? yo nombrar una persona, yo Pero, creo, a tu criterio, hay uno, hay yo varios. te, ¿Es yo te, factible claro, conseguirlo? sí hay, y sobre todo si tú logras trascender toda la cuestión de las divisiones internas de la oposición. Tú podrías encontrar un hombre con esas características, pero tienes que trascender las divisiones internas de la oposición y entonces te podrías aparecer con un programa de reconstrucción del centro político en Venezuela. Claro que sí, A ver, pero tienes tú que no pasar. crees, Vladimiro, perdóname, tú no crees que una persona que aspire romper este esquema que nos tiene polarizado durante 20 años se logra con un individuo que vaya a las academias, a los gremios Sí, pero profesionales y es que primero, yo no creo, óyeme, pero que en base a pero ello es que yo no constituya creo un en este equipo de gobierno momento que en que un mostrar. individuo pueda hacer eso sin reunificar su espacio de partida. No lo veo simplemente. No veo un Mesías reconstructor del centro en Venezuela que no logre resolver este problema primero. No lo veo. Yo sé de nombres que podrían hacer eso que tú estás diciendo, pero hacer eso que tú estás diciendo sin tener un respaldo político mínimo es una tarea, bueno, no sé, es una tarea no solamente ciclopia, sino que puede ser una tarea completamente infértil, porque no tienes ni la maquinaria, ni los recursos, ni los mecanismos, y pensar que va a surgir alguien, un individuo que reúna todas esas características, va a hacer lo que tú dices, sin reunificar a la oposición, yo lo veo como una cosa extremadamente difícil. Imposible no, porque Pero es que la no sé, oposición no está sé. extremadamente atomizada. Ninguno me puede Bueno, decir yo tengo aquí. pero si la oposición no asume su responsabilidad frente al país, entonces ¿quién la va a asumir? Va a seguir, yo te lo hemos hablado varias veces. Yo me niego a seguir hablando de lo malo que es el chavismo. Me niego. Y yo ahora de lo único que hablo es de lo que nosotros no hacemos dentro de la oposición.
porque es irrelevante seguir hablando del adversario. El adversario está súper bien caracterizado, ya se sabe lo que hace. Entonces, nosotros ya no tenemos derecho a seguir hablando de eso en abstracto, si tú no cumples tu tarea. La otra vez te puse el ejemplo, que te lo pongo otra vez. Si tú sigues justificando que tú eres un mal individuo, porque el diablo existe y el mal existe, y tú dices que el mal me tiene corrompido, y es un momento donde yo te voy a preguntar, o tú me vas a preguntar a mí, mira, Vladimiro, ya tú tienes tiempo hablando del diablo, ¿no crees que es bueno que empieces a tomar tu propia responsabilidad, en vez de estar echándole la culpa de todo el diablo? Bueno, así andamos nosotros con la oposición en Venezuela. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que no cumplimos, y seguimos esperando que aparezca una solución a un problema que si nosotros no actuamos no tiene ninguna solución. Ahí estamos. Bueno, de todos modos, yo sigo creyendo que hay días para encontrar la convocatoria a la gente y hay que empezar primero por los... Sí lo hay, sí las hay, pero tenemos que cumplir con nuestro deber. Bueno, por eso. Y no cumples con tu deber, no cumples con tus tareas, no te estés quejando No, de que yo el cumplo otro el te mío, tiene... yo cumplo el mío aquí No, yo no digo tú explicando. lo cumples en demasía, tú eres un patriota, no, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de quienes no lo hacen. Sí, no, por eso te Tú digo, no, me tú eres refiero, no hay, un no hay gran forma, patriota y un no habrá tipo forma, a canta Vladimiro, cabal. agregándole algo a eso que tú dices y que hay que buscar. No es factible aglutinar primero, que yo creo que son bastantes y conforman más ciudadanos que muchos partidos de los que tenemos hoy día, que tienen 100, 200.000, 5.000 seguidores. La academia, los gremios. Sí, eh, sí, eh, probablemente. o sea, por esa vía no es posible crear un núcleo que luego se vaya extendiendo y le llegue a la población. Hay gente que ha planteado eso, no lo sé si eso es posible. No te quiero decir que no, y tampoco te puedo apuntar quiénes lo están haciendo, porque no me corresponde a mí dar ese tipo de Yo lo información. digo como Pero tú que eres físico, yo lo digo por la piedrita que tiramos en el lago y después se expande. Bueno, vamos al así es, núcleo, así es. creamos el Pero, núcleo. pero ahorita casi que tirar más que una piedrita, un meteorito. Pero creamos el núcleo y luego lo vamos irradiando. Exacto, sí. Un núcleo, Mira, me tengo que ir corriendo ahorita. váyase pues, váyase. De todos modos, me saluda a los uruguayos y a los argentinos Así y haré, recoja así haré. bastante información para que en el próximo programa lo comentemos. Exacto. Bueno, un abrazote. No vaya a ser que también se nos metan a rojo los uruguayos y todo lo demás. No, en Uruguay están mucho mejor que en otras partes de Latinoamérica. Bueno, Un abrazote. Cuídate dale, mucho. pues, me cuido, pues. Chao, chao. Sí, chao. Chao.